Ya está anocheciendo demasiado para seguir. Ya era hora de que este momento llegara, realmente. Pero al mismo tiempo que se decía eso a sí misma, apretaba el collar de diamantes que su novio le había regalado. Y todas las locuras que pensaba eran causadas por lo que la gente decía, que ella andaba con él por interés. Pero eso no era verdad. Ella pensaba callada en el asiento del copiloto, contradiciéndose a sí misma al aferrarse a la joya que él le había dado. Sí, fue lo peor que hice, andar con un tipo rico, pensó. Al mismo tiempo, se tocaba una cicatriz en el brazo. Nunca le había dicho a Jorge lo que había pasado, que había dejado esa marca horrible en ella. ¿En qué estás pensando?, preguntó Jorge. Qué temblorosa se sentía. Ah, nada, en nuestro viaje. Estabas tan ansioso por este viaje que ni nos quedamos a ver esa película de terror que iban a pasar en la tele. Hoy los filmes de Viernes 13 son los mejores. ¿Necesitaba recordarme que hoy es Viernes 13? Preguntó él, indiferente. Ya está casi oscureciendo y no llegamos a ese lugar. ¿Falta mucho para llegar? Un poco. ¿Qué tal si nos tomamos algo antes de llegar?, dijo él, ya agarrando las chelas. Ah, no es buena idea. Además, tú ni tomas. Vamos, Laura, por favor. El viaje está bien aburrido. Ah, bueno. Entonces, ella agarró solo una chela y la pareja siguió el camino. Ya estaba casi oscureciendo. La luna ya mostraba su brillo por detrás de los árboles y el frío consumía cada centímetro cuadrado de ese lugar extraño. Ella tenía miedo, pero no sabía de qué. Y para alejar ese clima sombrío, pronto preguntó con la chela en la mano. ¿Por qué estás conmigo? ¿Me quieres de verdad? Él iba a responder y todo se quedó oscuro de repente. Pero poco a poco el brillo de la luna llena se volvía más nítido para la novia. Sintió la cara mojada y cuando se dio cuenta de lo que había pasado, se dio cuenta de que era sangre. Empezó a llorar y vio a su novio fuera del carro, allá al frente, tirado con el cuerpo boca abajo. Gritó el nombre del novio y con mucha dificultad logró salir del carro y fue hasta donde estaba él. Lo volteó y no estaba muy lastimado. Por eso, la chica intentó despertarlo, pero sin éxito. Arrastró el cuerpo hasta cerca del carro y prometió conseguir ayuda. En un acto de amor, se quitó el collar del cuello y lo puso en las manos de él. Y llorando, se fue atrás de ayuda. Se acordó de los celulares y fue hasta el carro nuevamente, pero no encontró señal alguna y no encontró el celular de Jorge en ningún lado. Y así corrió en medio del monte. La desesperación por ayuda apagó el miedo que debía estar sintiendo y no necesitó caminar mucho para encontrar una casa por ahí cerca. Sin pensarlo dos veces, corrió hasta allá y tocó la puerta sin darse cuenta de la tontería que estaba haciendo. Mientras rezaba para que alguien abriera la puerta. El frío y el miedo consumían cada milímetro del cuerpo de Laura. Su ropa estaba sucia, la cara lavada en sangre y los brazos raspados. Tocaba la puerta repetidamente y con mucha fuerza, pero nadie oía. Salió del porche y se quedó frente a la casa, mirando hacia arriba, con la esperanza de ver a alguien. Y no se podía definir si las luces estaban encendidas. Y de repente, un relámpago se mostró con tanta fuerza en el cielo que Laura se asustó. El relámpago vino seguido de un trueno que la hizo temblar de los pies a la cabeza. Y como por un impulso, corrió hacia la puerta y la golpeó con tanta fuerza que se abrió violentamente y enseguida se asustó con lo que vio. Bueno, era una oscuridad total. Ah, debe ser un lugar abandonado, se decía a sí misma. Pero entraría igual, pues podría haber algo ahí que la ayudara. Pero con todo oscuro, no tendría chance de encontrar cualquier cosa. La linterna en el carro, pensó mientras se volteaba rápidamente para correr en dirección al vehículo volcado.
Y fue lo que hizo. Y así, dejando la puerta abierta de par en par, corrió hasta el carro y al llegar allá, registró todo hasta que encontró el objeto. La linterna estaba con la luz un poco débil, pero ayudaría. Agarró la linterna con fuerza y se preparó para volver a la casa. Y fue cuando percibió algo que la hizo paralizarse. Su novio ya no estaba más ahí. Ella pensó que tal vez él fue a buscarla en el monte y se preocupó, pero creyó mejor continuar con el plan de pedir ayuda en la casa. Las nubes tapaban esa luna que estaba bien brillante hace unas horas. Y el sonido ensordecedor de los truenos hizo que Laura corriera lo máximo que podía rumbo a la casa. Y cuando llegó, se dio cuenta de que la puerta estaba cerrada y no abierta como ella la había dejado. Pero ese detalle lo pasó por alto. Al entrar, vio que los muebles estaban polvorientos, rotos y tirados por el suelo. Laura, con la ayuda de la linterna, encontró el switch. Pero al prenderlo, nada pasó. Ahí realmente era una casa abandonada. Una cosa que logró notar, lo que sería prácticamente imposible de no darse cuenta, fue el olor horrendo que salía del lugar. Un olor a carne podrida o algo parecido. Ella siguió apuntando con la linterna por la casa. Las paredes y el suelo estaban manchados de algo en un tono rojo. Y pronto se dio cuenta de que era sangre. Había una escalera que llevaba al segundo piso. Ahora ella ya no sabía si seguir explorando la casa abandonada o si volvía a buscar al novio allá afuera. Ella pensó que tal vez él no debería estar muy lejos. Era lo que ella pensaba. Y sin saber qué más pensar, decidió subir la escalera. No tenía otra opción. Los escalones estaban manchados y sucios de restos de algo y el barandal estaba roto en algunas partes. Hasta que en un cierto escalón encontró algo que le pareció familiar. Un collar de diamantes era el mismo que su novio le había dado, el mismo que ella le había dejado a él. Y ahora ella sabía que su novio estaba ahí en la casa. Laura, con una sonrisa leve y sencilla en la cara, corrió por los escalones cuando vio en la punta de la escalera a alguien. En este momento, otro rayo cruzó el cielo y ella pudo ver que se trataba de una figura humanoide, una criatura con pelos marrones, cabeza de perro y ojos rojos. La luz del relámpago fue suficiente para darse cuenta de que esa criatura tenía un hocico de perro y de él salían enormes dientes puntiagudos. Y de la boca de esa bestia escurría una baba espesa. La criatura era más alta que ella y debería tener como 2 metros de altura. Los ojos de Laura se abrieron como platos, igual que la boca, y su expresión de horror le confirmó la cagada que había hecho. Entonces echó a correr hacia el monte, sabiendo que esa criatura la estaba persiguiendo. Sabía que no iba a poder escapar y le daba miedo que esa cosa rara se cruzara con su novio en algún momento. Ahí sí sería el fin de él. Mientras corría, pensaba en el novio y creía que ya debería estar muerto para esas horas. Pensó en la sangre, en el collar y en la chela responsable del accidente. Su cabeza procesaba información que la tenía cada vez más atormentada. Y entonces, en medio de tantas cosas en la conciencia, se acordó del puñal que su papá le había dado. Entonces tendría que agarrarlo, pues podría servirle. Pensó que solo necesitaba correr hasta el carro, tomar el puñal y echarse a correr rumbo al monte otra vez. Y así tomó aire y corrió. Y después de muchas casi caídas, la joven llegó al carro y agarró el puñal. Pero cuando terminó de hacerlo, vio que esa fiera asesina venía hacia ella y entonces corrió rumbo a la maleza. De repente, el cansancio se hizo presente en su cuerpo. Entonces, se escondió atrás de un árbol y se tapó la boca con la mano. Y por el ruido pesado de los pasos, esa cosa estaba cerca. Sintió tanto miedo que las piernas se le paralizaron, como si hubiera usado toda la energía corriendo por el monte. Oyó un ruido de un aullido estridente que le cortó los oídos y el sonido de las garras afiladas de esa cosa contra los troncos de los árboles.
Y si eso quería provocarle miedo, lo había logrado. Laura corrió, pues no aguantó de tanta angustia, pero ni sabía de dónde había sacado fuerzas para mover las piernas. Pero después de pocos segundos de huida, tropezó, cayó y la vista se le nubló. Despertó en un lugar diferente, pero por las paredes y el suelo manchados ya sabía dónde estaba. La joven intentó moverse, pero sin éxito, pues estaba amarrada en una silla. Gritó por socorro, como loca, pero no obtuvo respuesta. Oía risas, susurros y lamentos que parecían venir de detrás de las paredes, pues no veía a nadie en el lugar donde se encontraba. Laura miraba a su alrededor y no entendía qué estaba pasando, pues había muchas veladoras encendidas sobre la mesa y en el suelo, además de un dibujo extraño en las paredes y en el piso, donde había una estrella de 5 puntas. El cuerpo le sudaba frío y la cabeza le temblaba como si fuera una demente encerrada en un manicomio. Se acordó del puñal. Lo había metido atrás, en la parte de atrás del pantalón de mezclilla. Y por un milagro todavía estaba ahí. Justo cuando se preparaba para romper las cuerdas. Oyó el ruido de pasos que venían del piso de abajo. Pensando que tal vez podría ser esa criatura, agarró el puñal con prisa y de manera torpe, intentaba cortar las ataduras, lo que no era fácil. Ahora los pasos estaban más perceptibles y una figura encapuchada se le apareció a Laura. Le imploraba a Dios para que eso no le hiciera daño. La voz ya fallándole por una mezcla de cansancio y miedo. Y esta vez, con un puñal, el encapuchado empezó a caminar alrededor de la silla, donde la víctima estaba amarrada, y así pasando el filo por su cuello, cara y brazo, causándole pequeños rasguños. Laura lloraba, gritaba y se retorcía en la silla cuando oyó una voz familiar que dijo: «Laura». Ella, intrigada, respondió por instinto: «Jorge, ¿eres tú?» «Sí, mi amor, soy yo», dijo el encapuchado, quitándose la capucha negra de la cabeza y revelando su verdadera identidad. «Entonces, eras tú. Me hiciste pasar por todo esto». Ella no entendía nada. En ese momento, el novio de Laura, que reveló ser el verdadero perseguidor, dijo con una sonrisa de felicidad en la cara: «Eres bien pendeja. No te diste cuenta de nada. ¿De veras creíste que te traje de viaje un viernes 13 así nomás? ¿Crees que el carro se volcó aquí cerquita de la casa así nomás? ¿Pensaste que era un amor tan fuerte para pasar en un viaje para celebrar el primer mes? ¿O también creíste que yo estaba interesado en ti?» Sonrió luego. «Ni lo sueñes». Laura todavía no entendía nada. Miraba para los lados y trataba de entender qué pasaba. Entonces, en el intento de comprender, miró el pentagrama en el suelo, desviando la vista del novio. «Ah, el pentagrama. Bueno, te voy a contar todo. Mi mamá fue víctima de un ritual que hicieron unos locos mientras estaba embarazada de mí. La sacrificaron y a mí me entregaron al demonio que invocaron. Ahora estoy condenado a transformarme en una criatura que ustedes llaman hombre lobo. Pero no es una transformación normal. Ese demonio me posee en noches de luna llena y la metamorfosis ocurre. Y luego cargo con esta maldición y me transformo en bestia. Es horrible. Pero para que esto no pasara más, hice un trato con el demonio y en ese trato yo debía sacrificarte». Y él prometió irse. «¿Por qué?», preguntó Laura, llorando de odio. «Porque eres virgen y solo puedo sacrificar a una chica pura de cuerpo y así a Dios. Maldición de transformarme en hombre lobo. Estaré libre de esta plaga y así podré vivir como una persona normal». Apenas terminó de hablar, Laura se levantó de la silla, pues había logrado cortar las cuerdas mientras él hablaba y entonces le clavó el puñal en la pierna. Jorge gritó de dolor y la pobre corrió tropezando, cayendo y levantándose, pero logró llegar hasta afuera de ese lugar. Y aunque con la pierna bañada en sangre,
el hombre encapuchado ya estaba detrás de ella. Ella miró hacia atrás y por la luz de los relámpagos vio a ese hombre transformarse en hombre lobo. Y nuevamente comenzó la persecución por el monte. No había carro para huir. Tendría que esconderse o se cansaría de tanto correr. Entonces, se sentó detrás de un árbol. Ya había parado de llover y la luna llena ya iluminaba todo, lo que no era muy bueno para ella. Pero encontró algunas piedras detrás del árbol. Era su oportunidad. Se encargó de agarrar algunas piedras y prepararse por si la criatura la encontraba. Ya podía oír la respiración agitada y los pasos pesados de la criatura sobre las hojas mojadas en el suelo. El corazón le latía cada vez más fuerte y ya planeaba el movimiento para acertar la piedra de modo certero en la cabeza de la criatura. Y aunque sabía que un piedrazo no le haría efecto ninguno a ese ser monstruoso, no tenía otro plan. Para su miedo y pavor, esa criatura comenzó a hablar con una voz demoníaca. «No sirve de nada que te escondas, te voy a encontrar». Ella notó que eso estaba muy cerca, pues ya era posible ver la sombra enorme de la criatura proyectada por la luna. Se preparó con la piedra en la mano y cuando la bestia estuvo cerca, Laura lanzó la piedra con todas sus fuerzas. La piedra le pegó en pleno hocico a la criatura, pero eso solo dejó a la bestia más furiosa. Entonces corrió con todas sus fuerzas de vuelta a la casa. Pues allá tal vez encontraría algo que la ayudara. Mientras tanto, la fiera se puso de pie y corrió en su dirección. Era como si esa criatura estuviera jugando con ella, pues si eso realmente la quisiera atrapar, ya lo habría hecho en un instante. Ya en la casa, buscaba algo, como una barra de hierro o un cuchillo. Sabía que sería muy improbable encontrar algo con que defenderse, ya que la criatura no hizo nada para impedir su huida hacia afuera de los árboles en el monte. Laura subió al segundo piso de la casa, pues él podría haber dejado el puñal que le había clavado en la pierna tirado por ahí. Y fue cuando, en el segundo piso, fue capaz de oír los pasos allá abajo y todavía no había encontrado nada con que defenderse, pues el puñal no estaba ahí. La puerta se abrió y la criatura entró. La cosa corrió detrás de ella y la agarró de los pelos. Ella ya estaba cansada. La criatura dio una risa aterradora y dijo: «Eres muy frágil. No te golpeé en el monte, pues podría haberte matado. Entonces te dejé correr, pues sabía que vendrías para acá. Y aquí era donde te necesitaba». La criatura le dio una patada a Laura y ella cayó atontada en el suelo. Y enseguida los pelos del cuerpo de esa cosa se fueron cayendo, igual que sus dientes. Y esa forma monstruosa dio lugar a Jorge. Él, totalmente desnudo, agarró a Laura y la llevó dentro de ese pentagrama dibujado en el suelo, rodeado de veladoras, agarró el cuchillo que había escondido en un hueco de la pared y lo puso en el cuello de la chica. Y entonces él comenzó a decir palabras incomprensibles y extrañas. Laura percibía que las veladoras temblaban, igual que los muebles tirados en el suelo. Bueno, faltaban pocos minutos para la medianoche. Y al terminar de pronunciar ese idioma, Jorge preparó el cuchillo para realizar el sacrificio. Y fue en este momento que Laura se volteó, empujó al novio y gritó: «Ya no soy virgen». Sin entender nada, Jorge cambió la fisonomía y ella continuó: «La cicatriz en mi brazo me la dejó mi ex. Él me agredía y un día abusó de mí. Es por eso que mi papá estaba preocupado por este viaje ridículo. Entonces puedes sacrificarme, pero no voy a valer nada para ti». Ella sonrió irónicamente. «Eres un pendejo». Jorge no contuvo el odio y avanzó con furia hacia la novia. Pero antes de alcanzarla, algo demoníaco lo jaló de la pierna. Era una criatura horripilante, muy flaca y de ojos rojos brillantes. La criatura poseía un pelaje oscuro por el cuerpo. Estaba encorvada y su cabeza era como la cabeza de un lobo. Esa sombra agarró a Jorge y enseguida mutiló el cuerpo de él.
Y después de esparcir la sangre de Jorge por todos los rincones de la casa, miró a Laura enseguida. Y cuando las miradas se cruzaron, la chica sintió la espalda quemar, como si le estuvieran pasando un cuchillo con fuerza. Entonces gritó tan alto que el ruido resonó por la casa y la criatura desapareció misteriosamente. Laura salió tranquilamente de la casa, caminando con pasos lentos y una expresión triste. Estaba cansada, pero ya no sentía miedo y no sabía por qué. Después de varias horas, el sol ya estaba casi fuera de la línea del horizonte. Cuando un carro pasó y la conductora vio el cuerpo de la chica tirado en el suelo y parecía sin vida. La mujer paró el carro y metió con mucha dificultad el cuerpo aún vivo de Laura dentro del vehículo. Y antes de partir, la dueña del carro no pudo dejar de notar algo extraño en la espalda de Laura. Ahí había un dibujo hecho con algo puntiagudo. Era un pentagrama. Entonces se fueron. La mujer dejó a Laura en un hospital. Ella permaneció varias semanas internada y cuando salió del hospital, se fue directo al Hospital Psiquiátrico General, que queda en la Ciudad de México, y que ya conocía su historia. Buenas noches. Antes de seguir, no olvides suscribirte si no lo has hecho. Y compartir este contenido para llegar a más personas. Y visitar nuestra tienda. Sigamos. Vamos por un siguiente relato. Me llamo Arturo. Este hecho ocurrió recientemente. Hace 3 años. En esa época tenía 21 años. Un día me invitaron a una fiesta en un rancho en el interior de Veracruz. No voy a decir el nombre del lugar, pues esta historia me atormenta hasta el día de hoy. La fiesta fue un sábado. El rancho era de un carnal que vivía en la ciudad. Él me prestó el lugar con la condición de que yo me hiciera responsable. Este mismo carnal también me advirtió que no me quedara vagando por el lugar en la noche, pues esa región era muy peligrosa. Bueno, yo ya sabía todo eso. Íbamos en mi carro, yo, mi amigo y la chava con la que él andaba. Le voy a decir Luisa Eliana a ella. De nuestra ciudad hasta ese rancho había como 80 kilómetros. Acomodamos nuestras cosas y nos fuimos. Llegamos allá por la mañana, acomodamos un buen y me dormí. Al otro día, desperté como a las 7 de la mañana. El resto del personal que se había quedado ya se estaba yendo, quedando así solamente yo, Luis y Ana, para limpiar el desastre de la fiesta. Decidí no contarle a nadie lo que había presenciado en la noche. Ellas solo se quedarían ahí por un día más, máximo. Y también dijeron que estaban con un amigo, pero él había salido con el carro y estaba tardando. Confieso que soy medio tímido. Acepté la invitación y así como cruzamos la puerta de la sala, una de las chavas me preguntó si era joto. Yo negué y ella dijo que estaba empezando a creerlo. Pues yo no intenté nada con ellas, no las había intentado levantar en ningún momento. Luego le respondí y dije: ¿por qué debería? Y antes de que pudiera terminar la frase, una de ellas vino hacia mí y comenzó a besarme. Y luego la otra hizo lo mismo. Era un beso triple. Me quedé sin reacción y nada más me entregué. Subimos al cuarto e hicimos el amor, yo y las dos chavas. Fue más de 1 hora de sexo intenso. Echamos polvo locamente y cuando de repente oímos un ruido de carro acercándose al portón. Yo todavía estaba excitado. Rápidamente agarré mis boxers y me vestí. De adentro del carro había bajado el amigo de las chavas del que habían hablado. Me vestí rápido y ellas dijeron que no necesitaba tener miedo, que él era solo el amigo y que no era novio de ninguna de ellas. Yo dije que estaba todo bien, pero que necesitaba irme. La chava de pelo colorado me preguntó si volvería más tarde y yo dije que sí, que volvería al final de la tarde. Cuando salí por la puerta de enfrente, les dije a los dos que iba a dar una vuelta y que volvería antes de las 8 de la noche. Intenté llamar a las chavas y avisar que me iba,
pero mi cel no tenía señal. Y cuando la señal volvía era bien débil. Entonces agarré el carro y fui a hacerles una bella sorpresa a las chavas. Pasé con el carro enfrente al rancho donde estaban y di la vuelta para que fuera fácil largarme de ahí. Me estacioné un poco más adelante y fui hasta allá. A medida que me iba acercando a la casa, comienzo a oír gritos. Yo luego pensé que estaba ocurriendo una orgía ahí, pero los gritos se fueron poniendo intensos y pude darme cuenta de que no era lo que estaba pensando. Los gritos parecían ser de dolor y de rabia. Entonces fui despacito hasta la ventana y vi algo que nunca se me va a olvidar en toda mi vida. Las dos chavas y el güey estaban en cueros, tirados en el suelo. Se retorcían y sus cuerpos cambiaban de apariencia humana a algo animal. Ese chavo que estaba con ellas asumía una apariencia monstruosa y peluda. Y las chavas también, aunque ellas tenían menos pelos. Me quedé paralizado diante de tanto terror. Las piernas me fallaron y solo logré quedarme ahí inmóvil mirando esa escena. Después de más o menos 3 minutos, pude ver que eso, por más impresionante e increíble que fuera, yo tenía la certeza de que eran 3 hombres lobo. Así como acabaron de transformarse, se levantaron sobre 2 patas y comenzaron a oler el aire, como si estuvieran sintiendo mi presencia y mi olor. Recuperé un poco el movimiento de las piernas y salí corriendo, pues mi vida dependía de eso. Las piernas me temblaban tanto que caí como 3 metros más adelante. Y fue cuando oí un aullido terriblemente espantoso saliendo de adentro de la casa, seguido de varios otros aullidos. Me levanté y corrí hasta el carro, sin mirar atrás. En esa hora solo pensaba que me iba a morir. Entré y prendí el carro. Cuando miré por el retrovisor, pude ver a las 3 criaturas saliendo de la casa y viniendo en mi dirección. Aceleré a todo lo que daba. La gravilla hacía que el carro derrapara. Pero yo no pensaba en otra cosa más que en largarme de ahí. Barajé la idea de dejar a mis amigos atrás ahí en el rancho, pues mi miedo era tremendo. Al final, en un acto de conciencia no lo hice, pero eso sí, estacioné la troca en la entrada del rancho y toqué el claxon frenéticamente. Y así como aparecieron, les pedí que entraran al carro lo más rápido posible. Ellos querían saber qué estaba pasando. Les dije que si no entraban, me iba a ir sin ellos. Fue ahí que todos oímos un aullido estridente saliendo del monte. Me preparé para arrancar con el carro. Pero el Luis y la Ana se asustaron y entraron rápido al carro. Llegamos a la ciudad con el carro todo destruido, pues corría a 80 kilómetros por hora en el camino de tierra y piedras. Cuando llegamos a casa, tuve que ser internado en el hospital, pues estaba temblando mucho. Al otro día, mis amigos querían saber qué había pasado conmigo. Ahí les conté todo lo que ocurrió. Inclusive mi amigo, que era dueño del rancho, estaba ahí también. Él me confirmó que su papá, cuando estaba vivo, ya había avistado hombres lobo en ese lugar. Pero en la época de su papá, la gente de esa región les decía, los nocturnos. Ni yo ni mis amigos nunca más tuvimos coraje de volver a ese rancho. Y fíjense que les voy a decir. Yo prefiero mucho más la ciudad. Por lo menos nunca vi nada parecido por aquí. Buenas noches. Vamos por un siguiente relato. Buenas noches. El relato que les voy a contar aquí le pasó a la cuñada de mi tío. Según ella, lo que ocurrió fue en 1996, cuando ella tenía 17 años. Y a partir de aquí les contaré su historia con sus propias palabras. En mi juventud, yo vivía con mi abuelo en una casita, en el fondo de un rancho donde mi abuelo trabajaba y yo simplemente adoraba ese lugar. Y el olor de cada mañana me hacía acordarme de mi mamá. Mi mamá había fallecido hacía poco tiempo y en esa época teníamos poco acceso a la escuela y por eso yo no iba. Pero la patrona de mi abuelo me quería mucho y en mis horas libres ella me enseñaba a leer y a escribir y otras cosas.
De vez en cuando venían otros rancheros a comprar caballos del patrón de mi abuelo, pues su patrón, que se llamaba Don Cheno, vendía caballos para los jaripeos. Bueno, a mi abuelo le encantaba y cuando podía él siempre iba. Y cuando su patrón llegó ese día, luego anunció que habría jaripeo en el pueblo cercano. Entonces mi abuelo se puso bien contento. Y días después, en la víspera del jaripeo, me desperté en la mañana con mi abuelo discutiendo con Don Cheno. Me levanté y fui a ver de qué se trataba esa discusión. Y fue ahí que vi que el caballo que se iba a vender estaba ahí totalmente destrozado en el suelo del establo. Y en el momento que lo vi, empecé a llorar y mi abuelo intentó calmarme. Yo no entendía qué estaba pasando, pero fue ahí que Don Cheno le dijo a mi abuelo: «Mire, don Felipe, nunca había visto una cosa así. Entonces, esté bien pendiente y no deje que su nieta salga en la noche». Al otro día, que era el día del tal jaripeo, luego comenzaron los preparativos en el pueblo cercano. Y siempre que había esta fiesta de jaripeo, yo hacía unas empanadas para vender allá en la fiesta. Y yo siempre iba con doña Chayo, la mujer de Don Cheno. Bueno, como a las 10 de la mañana, mi abuelo y Don Cheno se fueron para el jaripeo y yo y doña Chayo nos quedamos haciendo las empanadas para vender. Y cuando fue como a las 3 de la tarde, doña Chayo ya tenía las empanadas listas para freír. Y yo inventé hacer un guisado porque a la gente de esa región le encanta. Bueno, entonces yo fui preparando el guisado y cuando fue como a las 7 de la noche ya estaba todo listo y solo faltaba freír las empanadas. Entonces yo fui llevando todo al carro de doña Chayo y regresé para decirle que solo faltaba freír las empanadas. Ella me dijo que dejara el aceite calentando mientras ella iba a bañarse. Agarré una olla bien grande y puse 3 litros de aceite para calentar. Lo puse ahí en una estufa de leña que quedaba al lado de la puerta del patio. Lo dejé ahí calentando y fui a cambiarme de ropa. Cerré la reja del portón y cuando regresé vi que el aceite ya estaba bien caliente. Y así empecé a echar una por una de las empanadas. Estaba tan concentrada para no quemarme que me di cuenta de que había una criatura enorme que estaba en la puerta entre la cocina y la sala. Esa cosa parecía un perro muy grande, pero estaba parado en 2 patas como una persona. La criatura parecía que me quería devorar con esa mirada de odio. Sentí un frío en la espalda y en ese momento intenté salir por el portón. Bueno, fue un intento en vano, pues yo ya había cerrado ese bendito portón. Esa criatura peluda que parecía un perro y caminaba como persona comenzó a venir hacia mí. En ese mismo momento, todo el ambiente se llenó de su hedor. Esa criatura mostraba los dientes y venía hacia mí como si me fuera a matar. Entonces yo, acorralada y sin salida, agarré la olla con aceite caliente, sin importarme nada, y le aventé la olla con aceite y empanadas encima a ese demonio. En ese momento eso soltó un grito aterrador y comenzó a debatirse. Aproveché que eso estaba en el suelo y corrí hacia la puerta de la sala rumbo a la casa de Don Cheno. Cuando llegué allá y miré para atrás, vi que esa criatura salió corriendo hacia el monte. Doña Chayo estaba en el porche y luego me preguntó por qué estaba gritando. Y ella también vio a esa criatura correr hacia el monte. Doña Chayo vino hacia mí y vio que yo estaba bien quemada. Yo lloraba mucho y ella me abrazó y enseguida me llevó al hospital general más cercano, donde me atendieron bien. Y así luego llamó a mi abuelo, que vino a toda prisa a mi encuentro, y yo pasé un mes internada. El día que me dieron de alta, mi abuelo fue a firmar unos papeles y yo me quedé esperándolo en la recepción del hospital. Y fue cuando vi a un chavo mirándome fijamente. Estaba todo vendado y todo quemado. Yo no tuve dudas de que ese chavo era el monstruo que intentó atacarme. Y yo no le había contado lo que pasó de verdad a mi abuelo. Le dije que la olla se me había escapado de las manos y así me quemé. En esa hora, mi abuelo vino a mi encuentro,
Pero antes de salir de ahí, mi abuelo fue a hablar con ese chavo. Oye, ¿estás bien? Por coincidencia, mi nieta también se quemó. Pero a la próxima te llevas ese trofeo del jaripeo, pues te lo mereces. Cuando mi abuelo dijo eso, me quedé sin reacción al mirar a ese hombre. Y así le pregunté a mi abuelo de dónde conocía a ese chavo. Y fue ahí que mi abuelo me dijo: mija, él es el vaquero que vino para el jaripeo. Ese chavo era el que iba a ser tu novio. No le creí a mi abuelo, pero gracias a Dios nunca más volví a ver a ese monstruo. Años después mi abuelo falleció y me fui a vivir a la capital con mi tía. Hasta hoy siempre hablo por teléfono con doña Chayo, pero nunca más supe de ese chavo. Y este es mi relato de la vez que casi anduve con un hombre lobo. Buenas noches. Vamos por un siguiente relato. Los pueblos chicos de la región norte y noreste del país guardan secretos que esta generación desconoce, de brujas y espíritus, bestias y monstruos. Cosas de las que hoy todos llaman leyendas. Lo que les voy a contar es algo que marcó mi vida y cambió mi forma de ver el mundo. Una cosa simplemente absurda y espantosa. Me llamo Carlos y soy trabajador de campo del INEGI. Hago pesquisas de desarrollo social y conteo poblacional. Mi vida es viajar por este país, colectando datos y muestras. Esas cosas que los técnicos de campo del INEGI están acostumbrados a hacer. Y lo que les voy a contar ocurrió en un pueblo chico, en el interior de Chiapas. Me acuerdo de llegar a ese pequeño pueblo. Era como a las 2 de la tarde, cuando nuestro carro, que ya estaba medio zafado del viaje, terminó de dar problemas. El pueblo de San Pedro, en el interior de Chiapas, tiene como 2000 habitantes. Es prácticamente un ranchito, pero es un pueblo de gente acogedora y hospitalaria. Después de que el mecánico evaluó nuestro carro, llegó al consenso de que necesitaba cambiar algunas piezas del motor y que el carro se quedaría ahí por más o menos 3 días o más. Era mediados de junio y el pueblo se preparaba para las fiestas patronales. Los adornos en el suelo del pueblo le daban un aspecto bonito y acogedor. Un pequeño escenario se armaba en el centro y la gente se juntaba para ayudar en los preparativos. Aparentemente esa sería la fiesta del año en ese pueblo. Sabiendo que nuestro carro no quedaría listo, yo y los acompañantes, que éramos 3, agarramos nuestras cosas y fuimos a buscar una posada para poder pasar la noche y solamente al día siguiente pensaríamos en cómo podríamos arreglar eso. Llegamos al hotel que se llamaba Posada y Hotel Familiar San Judas. Fuimos atendidos por una señora que se identificó como Adriana. Ella era dueña de la posada. Me acuerdo de nuestra conversación cuando entramos a la posada. El día estaba caluroso y pocos vientos corrían. Un olor a lavanda entraba en nuestras narices y en la radio tocaba uno de esos corridos antiguos, algo como Vicente Fernández, si no me equivoco. Llegué ya hablando. Buenas tardes, señora. Me gustaría 2 cuartos con 2 camas para mí y para estos chavos. La señora me miró sonriente y me respondió con otra pregunta. ¿Cuarto con aire o con ventilador? La señora era bastante simpática y emanaba una energía muy buena. Al paso que le respondí. Con aire, señora, somos de fuera de la región sur y no estamos acostumbrados a este calor. La señora rió y continuó. ¿Quién diera que yo todavía fuera joven, mijo? Todos reímos y la señora agarró las llaves y con un gesto con la mano, señaló para el pasillo a su izquierda. Era un pasillo extenso, con varias puertas y poca iluminación. El techo estaba forrado con madera pulida y el olor ahora era de menta. Mientras observaba algunos cuadros colgados en las paredes, la señora explicaba las reglas del hotel. Mijo, las instalaciones son más simples por tratarse de una casa de familia. Aquí tenemos algunas reglas también. El toque de queda es como a las 3 de la mañana. Y después de eso cerramos las puertas.
El desayuno se sirve entre las 9 y después de eso ya no hay más desayuno. La comida se sirve entre el mediodía y las 2 de la tarde y después de eso ya no hay más comida. La cena también se sirve entre las 6 y las 8 de la noche y después de eso la cocina cierra. Pero aún después de eso, puedes hacer pedido, sí, pero eso te costará extra. El desayuno es gratis, pero la cena y la comida no. Cobramos 20 pesos por el servicio del hotel, pero puedes pedir comida de afuera, no hay problema. ¿Entendiste? Asentí con la cabeza que sí. Y la señora abrió 2 puertas, una de frente a la otra. Eran nuestros cuartos. No me incomodé con las reglas. Solo quería bañarme y descansar. Al día siguiente, comunicaría al centro sobre los imprevistos. Y así lo hice. Llegó la noche y aproveché que estaba en el pueblo y decidí salir a conocerlo. Comuniqué a los miembros que saldría a conocer el pueblo. El personal decidió que me acompañarían y después de la cena, fuimos todos a la pequeña plaza del pueblo. El ranchito, como de hecho ya les dije, era muy chico y los turistas no eran tan comunes como se esperaba. Y no tardó mucho y las fiestas comenzaron. Las bandas locales comenzaron a tocar. Eran bandas bien regulares, pero es como dicen, ¿verdad? La fiesta la hacemos nosotros. Pasó un rato y yo estaba bailando con una linda morena. Ni sé bien cómo nos conocimos. Ella era linda. Tenía como 1,7 metros, lindos cabellos largos con ojos cafés. En medio del vaivén de la música, pude mirar sus ojos y algo parecía encantarme más de lo normal. La boca de la chica era irresistible y en el baile de allá para acá, el sudor bajaba. Y sinceramente, yo ya estaba bien excitado y con ganas de llevármela a la cama, pero aún así sentía que ella era para mí y yo para ella. Las fiestas pasaron y ya eran casi la 1 de la mañana, cuando mis amigos me dijeron que estaban regresando al hotel. Yo solo asentí y me levanté para agarrar una chela para que nos refrescáramos del calor. En medio del empujón, me encontré con una vieja señora gitana que pedía limosna ahí en la placita. Era una señora de bellas ropas, bellas trenzas y muy maquillada. Decía que necesitaba ayuda para seguir viaje y que a cambio ella podría leerme la mano. Le di algunas monedas y ella pidió leer mi mano. Y aun cuando yo insistía mucho para que no lo hiciera, que yo no creía en eso, ella jaló mi mano bruscamente. Mientras palpaba mi mano, con sus manos viejas y arrugadas, me dijo: «Mijo, estás destinado a conocer al mal en persona y tu vida está en manos de grandes mareas de suerte o de mala suerte. Que Dios te bendiga y te guarde, porque lo que vas a pasar solo Dios para cuidarte». La voz de la señora era ronca, como la de un fumador. Sus manos, aún arrugadas y muy viejas, eran suaves y delicadas. Y cuando logré soltarme de ella, sentí un escalofrío correr por mi espalda y sentí que algo malo me pasaría. Salí de cerca de esa mujer y compré mi chela. Y regresé con mi amada recién conocida y le conté lo que había pasado. Ella rió y dijo que eso no existía. Y luego algo diferente comenzó a pasar. Una música comenzó a sonar. Era un corrido bien antiguo, pero en una versión más actualizada. La mujer comenzó a bailar frente a mí y el calor aumentó mucho y la gente parecía desaparecer a mi alrededor. Yo solo oía la música y solo la veía bailar. Me quité la camisa y fui bailando con ella. Y poco a poco ella parecía alejarse del lugar. Ni sé cómo, pero acabé alejándome de todos. La música estaba sonando cada vez más bajo y poco a poco un escenario caía frente a mis ojos. Una casa abandonada se mostraba a lo lejos y noté que estábamos bien lejos de la fiesta. Miré para atrás y vi desde arriba de un cerro todo lo que se podía ver, las luces a lo lejos. Estábamos a como 800 metros de la fiesta. Me quedé un poco preocupado, pero cuando fui a llamar a la chica de vuelta, ella ya estaba en el porche de la casa.
Apreté los ojos para acostumbrarme a la oscuridad. La luna estaba llena. En pocos segundos, la chica comenzó a desnudarse. Sus curvas eran lindas. Sus cabellos le cubrían los hombros y sus senos. Sus ojos parecían brillar y también estaban en un tono claro, algo que casi parecía un tono amarillento. Fijé mi visión en esos ojos. Sentí el miedo correr por mi espalda, pero la atracción sexual era mucho mayor. Caminé despacio en dirección a ella y estaba en punto de bala, si es que me entienden. Pero cuando me acerqué a como 10 metros de ella, cuando la vi de cerca, reparé todo su resplandor y sentí mi cuerpo aflorar. Estaba casi por besarla cuando oí un gruñido fuerte, un olor a carne podrida invadió mi nariz. Y antes de que pudiera razonar, vi algo correr al fondo de la casa. Pensé que era un becerro por cuenta del tamaño y del peso. Encendí la linterna del cel, puse a la chica detrás de mí y caminé en dirección a la sombra que había visto. Yo, inocente, no había percibido que la chica simplemente no mostraba ninguna reacción. Ella simplemente reía y caminaba detrás de mí. Caminé por algunos segundos dentro de la casa en dirección al patio lleno de mangos. Agarré un pedazo de madera y fui en dirección al bulto negro detrás de una mata. Por estar a esa distancia y no saber de qué se trataba, apagué la linterna del cel y sostuve la madera con las dos manos y fui acercándome bien despacio. A los 3 metros del árbol, oí una canción detrás de mí. Era una canción cantada con aullidos. Miré de reojo y vi a la chica que antes estaba haciendo gestos y balbuceando palabras. Ahora su cuerpo se cubría de pequeños pelos, pero no cambiaba de forma. Pensé que el miedo me estaba haciendo delirar, pero algo me hacía seguir ahí. Seguí caminando y yendo en dirección a lo que ahora ya no era un bulto. Y frente a mí había un gran ser humanoide, tenía como 1,80 de altura. Un cuerpo que recordaba mucho a un ser humano con pelos bien rasos en la región de la cintura para abajo y pelos gruesos y bien densos en su parte de arriba. Su cara parecía retorcida, con un hocico corto y orejas paradas. Esa cosa era asquerosa y apestaba mucho. Sus ojos expresaban gran furia y su boca, aun pequeña, estaba llena de dientes afilados. Cuando pensé en regresar, sentí ese toque aterciopelado y caliente y una voz decía a mi oído: «No te preocupes, amor. Será todo rápido. No vas ni a sentir». Luego sentí un aliento de perro en mi nariz y de reojo, vi que la chica que antes era linda, ahora tenía rasgos animalescos, como si fuera una zorra, pero con facciones más humanas. Y tampoco era tan grande o tan fea. Caminaba como si desfilara alrededor del árbol, mientras ese monstruo que mencioné se acercaba más. En un relámpago y tal vez bajo la influencia de Dios, me acordé de lo que la gitana me había dicho y en un acto de locura, le di un golpe muy fuerte en la cabeza al monstruo. Golpeé con tanta fuerza que la madera se hizo astillas. Enseguida, pensé en correr, pero además de que esa otra aberración estaba justo delante, sabía que no duraría mucho, pues el monstruo no había muerto, estaba solo medio atontado. Mientras esa criatura femenina despertaba al lobo, yo subí al mango que estaba ahí. Intenté agarrar mi cel para grabar a la criatura que estaba debajo de mí, pero como en una especie de magia, mi cel estaba solamente con 3% de batería. No lo pensé 2 veces y marqué al 911. Pero aparentemente en esta región el atendimiento no funcionaba como debería. Aproveché el resto de la batería para llamar a Sergio, que era uno de los amigos que me acompañaba en el viaje. Le conté que había sido asaltado y que estaba cerca de la fiesta en un caserón abandonado. Le pedí que viniera con la policía y le expliqué que el caserón quedaba en lo alto de un cerro, a unos 800 metros del lugar de la fiesta. Pero en ese exacto momento el cel se descargó. Me puse a mirar para abajo, donde veía correr debajo de mí 2 criaturas humanoides que vez o otra saltaban intentando agarrarme. Pero por cuenta de su tamaño, o no sé a ciencia cierta por qué motivo,
Esas criaturas no subían de forma alguna a los árboles. Fueron los 30 minutos más largos de mi vida. Y cuando vi a lo lejos las sirenas de la policía, comencé a gritar por ayuda. Y cuando me encontraron ya no había rastros de la criatura. Y no podría contar lo que había pasado, pues todo eso tendría que ir para el reporte de campo y yo, sin dudas, sería internado por sospecha de esquizofrenia. Fui a registrar cuerpo de delito. Registré una denuncia de intento de robo y seguí para el hotel para arreglar las cosas para seguir viaje. Al final, cuando acabamos de llenar todo, ya era como las 8 de la mañana. Entré nuevamente en el salón del pequeño hotel y la misma música del día anterior sonaba. La señora, dueña de las posadas, vino a atenderme, pero ahora con un semblante más triste y bien cansado. Yo, como me había encariñado con ella, le pregunté qué había pasado para que estuviera de esa forma. Y ella, mirándome con los ojos llenos de lágrimas, me dijo: «Tengo un hijo paralítico, joven. Y ayer no sé cómo se cayó de la cama y golpeó la cabeza en el piso de madera y acabó lastimándose mucho, al punto de tener algunos pedazos de madera en su frente». Mientras ella me contaba su relato, una chica entró viniendo de la puerta de atrás, detrás de la gerencia de las posadas. Mi quijada cayó y mi cuerpo se heló. La sangre me huyó del rostro. Ahí frente a mí estaba la chica de la noche pasada, que me había llevado a una trampa. Ella me miraba profundamente y yo, aturdido, me quedé atónito mientras ella hablaba. «El Rafael va a estar bien, tía. Él es fuerte. No es un pedazo de madera lo que lo va a matar, no. No te preocupes». Yo solo pagué la cuenta, agarré mis maletas y las tiré encima del carro y entré en él. Mientras nos alejábamos del pueblo, yo miraba en el retrovisor, viendo ese pueblo desaparecer en medio del polvo. No quiero nunca más ni saber del INEGI. Hoy soy chofer de una empresa de seguridad y tengo menos miedo de morir en un asalto que de regresar a ese pueblo maldito, el pueblo de San Pedro. Nunca voy a olvidarme del maldito día que encontré una zorra y un hombre lobo en el desierto de Chiapas. Buenas noches.